Bienvenidos a una exposición sobre los instrumentos mecánicos de medición. Los integrantes de este grupo son Israel Capo García, Raimundo Valencia Torres, Razo Jaregui José Manuel, Rivera León César Adrián, Ugalde López Gabriel y mi persona Daniel Valenzuela Paz. En este día yo les voy a hablar sobre el cuentahilos. Primero que todo, tengo que decirles que es una herramienta utilizada para medir el paso de rosca de un tornillo. El cuentahilos se utiliza de herramienta de referencia para determinar el paso de la rosca de un tornillo o de un agujero con rosca interior. ¿Para qué sirve y dónde se usa? Generalmente sirve para medir el paso de rosca y determinar el perfil de la rosca dada, clasificarla rápidamente según su forma y paso. Generalmente se utiliza en fábricas, ferreterías y manufacturadoras. Esto a uso público no tiene como mucha relevancia porque generalmente confiamos que cuando se nos entrega un producto esté de acuerdo a las especificaciones que uno lo pide, pero por ejemplo las manufacturadoras en el área de control de calidad son muy estrictas con este tipo de instrumentos de medición, puesto que si encuentran una falla dentro de un lote, tienden a descartarlos. Si bien entrando a ejemplos como muy específicos, vemos como en problemas de aerolínea, que cuando están elaborando, manufacturando aviones, generalmente los técnicos ya van a utilizar este tipo de instrumentos mucho porque ellos no tienen la oportunidad de que un tornillo no esté de acuerdo a las especificaciones dadas, puesto que digamos que en un hilo de ellos se rompe o el paso no es de acuerdo, el ángulo no es de acuerdo al específico. Esto puede generar como una vibración que esto puede llegar a generar problemas en el avión, genera vibraciones y esto puede comprometer la seguridad tanto del avión como de los pasajeros que estén en él. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Raimundo Valencia Torres y yo les voy a presentar, o a explicarles más bien algunas de las partes y sus descripciones del cuentahilos. Como aquí vemos, las partes son la altura del filete, que su función es saber el diámetro exterior. Esta es la medida medio sobre la cumbre del filete. También se puede medir el diámetro interior o de núcleo, la cual hace la medida en el fondo del filete. Y también saca el diámetro medio. Esta es la medida a la mitad de la altura del filete. El fondo, pues como su nombre lo dice, es la parte o el fondo hasta donde llega el espacio que hay entre las tuercas. El vértice se puede decir que hace la misma función que el filete, nada más que nos da a conocer los números de los diámetros externos, internos o medios. El flanco, es la parte donde termina el cuentahilos. La base se puede decir que es el límite hasta donde llegan los espacios que hay entre las tuercas o tornillos o depende de lo que se esté midiendo. Y el paso es la medida, o se puede decir que es el espacio que hay entre el cuentahilos y el espacio de las tuercas. Ahora les voy a decir algunas de las ventajas y desventajas de un cuentahilos. Las ventajas es que no requieren baterías, se pueden utilizar en cualquier condición del clima, pues por ejemplo ya sea cuando esté lloviendo o cuando no esté lloviendo, pues se puede utilizar. Y tiene una muy buena claridad en las lecturas al momento de medir. Este mecanismo ahorra tiempo de medición, ya que pues al momento de colocarlo, pues te da la claridad de las lecturas. Y algunas de las desventajas son si el calibre se cae, el mecanismo puede desalinearse y las medidas serán inexactas porque ya no tendrá el mismo mecanismo. Otra sería las mediciones se hacen en un solo sistema. Eso a lo mejor entra en una de las desventajas porque no tienes varios sistemas para hacer mediciones. Y por último, no se utiliza como instrumento de medición a presión.
Ahora pasamos a cómo se utiliza. Aquí tenemos una imagen de cómo debe de utilizarse y cómo no. El del lado izquierdo es coincidencia errónea, ya que no está insertado bien el cuentahilos entre los espacios de la rosca o el tornillo. Y del lado derecho podemos observar que está bien insertado, bien colocado el cuentahilos. Y pues los cuentahilos, o pues también llamados calibradores, son utilizados para medir la exactitud de hilos cortados en la superficie exterior de las barras o tubos. También hay otro tipo de calibrador que se llaman que son los de enchufe, los cuales verifican la conformidad de los hilos roscados dentro de los agujeros. Y todo esto se realiza para cuando se requiere saber el paso de los hilos o por pulgada o de algún tornillo. Se van comparando las diferentes láminas hasta que alguna coincida y se verifica cuántos hilos o a qué paso corresponde. Gracias. El manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Estos instrumentos son esenciales para la información, regulación y control de los compresores, secadores o filtros. ¿Para qué sirven? Estos aparatos se usan para la medida de presión utilizando la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión, pues, de la atmósfera. ¿En qué situaciones se emplean estos instrumentos? Pues más que nada se utilizan más comúnmente para medir los flujos, la caída de presión del filtro, las calibraciones del medidor, las pruebas de fuga y el nivel de líquido del tanque en el que está. Gracias. Bueno, yo soy Gabriel y les voy a hablar de las partes de un manómetro. Como podemos ver en la imagen, está ahí con una flecha en donde se encuentra la parte y su nombre. Y bueno, tenemos el muelle tubular, que es el tubo enrollado en espiral por donde pasa el fluido. El tirante, que es el dispositivo que tira el mecanismo cuando el muelle se extiende o contrae. El mecanismo encargado de transformar la fuerza que el tirante ejerce en un movimiento de la aguja. La aguja, que muestra el valor de la presión medida. Y la esfera, que contiene los componentes del manómetro. Bueno, y también les voy a decir unas ventajas y desventajas que tienen los manómetros. En ventajas es que se pueden utilizar con algunos líquidos, aceites o gases, según sea su campo de aplicación. El costo que tienen es bastante barato, al igual que el de mantenimiento. Se pueden adquirir rellenos con glicerina para así evitar vibraciones en la aguja y con esto lograr una indicación confiable, y son bastante fáciles de instalar. En desventajas podrían ser fallas por fatiga, por sobrepresión. Algunos factores que afectan su funcionamiento son la temperatura ambiente en la cual está el instrumento y vibraciones externas en las cuales se instaló el instrumento. Bueno, y pues cómo se utiliza, como está indicado en la imagen. Primero, la posición del manómetro siempre debe ser vertical, a menos que en el momento del pedido y de su fabricación se haya especificado otra posición. Nunca apretar con las manos o con una llave que no actúe sobre la conexión del instrumento, y nunca debe fijarse el manómetro en la instalación haciendo fuerza en la caja. Y por último, es importante que cuando un instrumento tenga acoplado un elemento separador o sello químico, con o sin capilar, el proceso de acoplamiento a la instalación se realice actuando únicamente sobre la tuerca de la parte inferior del separador. Y también cómo funciona un manómetro. Suelen utilizarse en calderas de vapor u otros depósitos presurizados, bombas y compresores, muchos tipos de maquinaria industrial química, petroquímica y de procesos asociados. Y lo que realmente hace es comparar la presión atmosférica con la de dentro del circuito por donde circula el fluido. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. Y su costo varía mucho y depende también si es digital o no, pero ronda de entre unos 93 pesos hasta puedes encontrarte de 5,133 pesos. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora de los patrones de radios y estos básicamente consisten en una serie de láminas marcadas en milímetros o pulgadas con los con los correspondientes radios cóncavos o convexos formados en diversas partes de la lámina. La inspección se realiza determinando qué patrón se ajusta mejor al borde redondeado de una pieza. Generalmente los radios van de 1 a 25 milímetros en pasos de 0.5 milímetros. ¿Para qué sirve y en qué situaciones se emplea? El cuerpo del patrón tiene grabadas indicaciones sobre el tamaño de brocas recomendables para un tamaño de rosca determinado. Esto permite elegir rápidamente la adecuada y se usa también en situaciones para medir un radio exterior o interior. Bueno, como podemos ver, pues hay dos patrones de radios, dos diferentes presentaciones. Y pues bueno, el tamaño de la hoja está estampado en cada hoja. Los radios convexo y cóncavo se vuelven un par. Y como vemos en estas imágenes, en la primera imagen, las láminas están atadas a una tuerca, de la cual ahí se va eligiendo una por una. Y las plantillas de radio consideradas son habitualmente de acero y suelen presentarse agrupadas en juegos. Y esta hace referencia a la segunda imagen. También las ventajas y desventajas de los patrones de radios es de que su mantenimiento es barato. Al no ser un aparato electrónico, pues no necesita un mantenimiento, por así decirlo. Aparte de que son muy fáciles de usar, no requieren pues baterías, se pueden utilizar en cualquier condición del clima y tiene una muy buena claridad en las lecturas, dado que pues vienen marcadas las medidas, ya sea en milímetros o pulgadas, en las láminas o en las plantillas. Las desventajas es de que puedes tardar al usarlo, así que no es el mejor instrumento a la hora de utilizarlo rápidamente. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, como son varias láminas, tienes que ir de una por una a checar cuál es la medida exactamente. Y también otra es de que son algunas veces caros para poder adquirirlos. También otras características que se me olvidó poner es que existen para alambres, brocas y láminas. Los de brocas sirven para determinar el tamaño de estas al introducirlas en un agujero. El cuerpo del patrón tiene grabadas las indicaciones del tamaño de brocas recomendables para un tamaño de rosca determinado. Esto permite elegir rápidamente la adecuada. Y también hay patrones que permiten determinar el calibre de láminas. Los hay para metales suaves y acero. El calibrador de láminas es un disco de acero templado que tiene su preferencia de cortes espaciados, cuyo ancho es exactamente igual al grueso de la lámina correspondiente, y cada cobertura está marcada con un número que indica el calibre o grueso de la lámina. Bueno, yo soy Israel García y les voy a decir cómo se usan los patrones de radio. Pues que esto se selecciona la hoja con el radio adecuado, que normalmente en un mismo juego se presenta un juego de radios cóncavos exteriores y otro de radios convexos o interiores. Lo introduce en el barreno o agujero, y en la hoja que le queda exacta es la medida del radio. Esto básicamente es que tú agarras la plantilla o el instrumento y, por ejemplo, si yo quiero saber el radio de un lápiz, básicamente tú agarras la plantilla del instrumento, lo pones alrededor y el que le encaje perfectamente, pues vas a saber cuál es su radio, básicamente. Si de objetos redondos o cuadrados. Gracias. Muchas gracias por todo. Este fue el grupo 4. Esperamos poderlos ver nuevamente y que tengan un feliz día. Una presentación del grupo de Ingeniería Mecatrónica, Campus Querétaro, Universidad UVM. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor.